Y bueno, pues vamos con más información. Ya tenemos en la línea a Luis Soriano, que bueno, pues como siempre nos va a hablar de los temas de derechos humanos. Hola Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Saludos a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo les pinta la tarde? Excelente, aquí nos pinta muy bien. En la mañana ya no nos dio tiempo de pasar contigo, pero espero que a ti te esté yendo muy bien y pues ya estamos aquí listos para escuchar tu opinión. Va, que va. Pues fíjate que el 9 de agosto, este próximo viernes, se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esta fecha es fundamental porque la población indígena es una de las más vulnerables que sufre violaciones a los derechos humanos al ser históricamente sometida por la población dominante occidental. Y esto es un tema que sucede en todo el mundo. Y fíjate que se celebra precisamente el día de hoy, el día viernes, que es 9 de agosto, pero de 1982, porque en aquel año se celebró la primera reunión del grupo de trabajo sobre las múltiples poblaciones de pueblos originarios por parte de la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección de las Minorías de la Organización Mundial, de la Organización de las Naciones Unidas. Y eso pues, nos lleva a tener que identificar a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel Puebla, cómo andamos y cómo está el tema de los grupos de pueblos originarios. ¿Te late que platiquemos de ese tema? Adelante, perfecto. La verdad es que es un tema muy importante porque en Puebla todavía tenemos muchas personas indígenas y que pareciera que luego están olvidadas. Si quieres empezamos a nivel mundial. Así es. Existen más de 5,000 grupos distintos de 90 países de pueblos indígenas, así se le llama a nivel internacional. La suma de todos estos son un aproximado de 476 millones de personas dentro de una población mundial que somos 8 millones de personas, es decir, que más o menos el 5% de la población mundial pertenece o son parte de un pueblo indígena y sin embargo, a pesar de ser el 5% a nivel mundial, se encuentran entre la población más desfavorecida y vulnerable, representando dentro del 100% de lo que hay pobreza en el mundo, ellos representan el 15% de esta pobreza, que es enorme, es gigantesca y es un tema que se tiene que tomar en cuenta. No es un tema local, sino es un tema internacional. Ahora, en México, el INEGI menciona que en México existen 68 pueblos originarios o de lenguas consideradas indígenas y 43,000 localidades habitadas por la misma población. Las lenguas más frecuentes que tenemos en el país está en primer lugar la náhuatl, que es el 22.4, la maya, que es el 10.5, y el tzetzal, que es el 8%. Actualmente los pueblos náhuatl no están concentrados en una sola zona, sino que van desde Durango hasta el sur de Tabasco, y se concentran principalmente en 3 estados, Puebla, Veracruz, Hidalgo. Y nosotros, precisamente aquí en Puebla, pues tenemos también que el número de que ocupamos, el número 9 de entidades con población hablante de lengua indígena. Y en Puebla, la lengua indígena preponderante es obviamente el náhuatl, siendo que los pueblos y las comunidades indígenas son obviamente náhuatl, luego vienen la totonaca, mixteca, tepehuas, otomíes, popolocas y mazatecos. Es todo esto según el Consejo Estatal de Población de Puebla en estos, que es como dato del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este Día Internacional? Ya una vez que ya identificamos que sí somos muchos los que estamos en estas comunidades de pueblos originarios y que no estamos apartados, ¿no? Entonces, sí somos muchos, es necesario tener que caminar en esta ruta. Y fíjate que cada año, como cualquier día internacional, cada año se establecen, ya sean desde mensajes o líneas discursivas que hay que utilizar para hablar de estos días internacionales. Y en esta ocasión, el día viernes, el Día Internacional de la Población Indígena, corresponde al siguiente lema:
proteger los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. ¿Por qué es tan importante esto? Para poder identificar, existen a nivel mundial alrededor de 200 grupos que son pueblos indígenas en un mundo que ha decidido, más bien es un mundo que ha decidido separarse del resto del mundo. Viven en bosques remotos, que generalmente son ricos en recursos naturales, como en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, India, Nueva Guinea, Perú, Venezuela, y como nos damos cuenta, casi todos están en Latinoamérica. Estos pueblos están amenazados por factores como el desarrollo de la agricultura, la minería, el turismo, y uno de los mayores riesgos, evidentemente, es la exposición a enfermedades externas de estas comunidades que son aisladas frente a aquellas, obviamente, virus, bacterias, etcétera, en donde la población no está inmunizada. Y puede pasar en estas comunidades lo que hace muchos años sucedió en América Latina o con la llegada de los españoles que se enfermaron de las enfermedades que nosotros, o los oriundos de América, ya estábamos inmunizados y que ellos al llegar se enfermaron. Bueno, eso puede llegar a suceder con estas poblaciones que están alejadas de toda cultura y todo tema occidental. Por eso es tan importante que en este año se esté tomando en cuenta. Y mira, no es solamente este tema, sino cada año se van tratando estos temas. En el 2023 tocó juventudes indígenas como agentes de cambio. En el 2022 se habló precisamente de las mujeres indígenas como preservación y transmisión del conocimiento tradicional, por ejemplo, y también estamos dentro del decenio, eso quiere decir los 10 años, de las lenguas indígenas. Esto empezó en el 2022 y se cerrará en el 2030. Ya que estamos en peligro de que desaparezcan muchas de las enseñanzas de los pueblos originarios, y esto puede motivar que desaparezca mucho de la cultura ancestral con la que vivimos. ¿Viste qué temas tan interesantes es esta situación, que no es hablar por encima, sino es tratar de profundizar estos temas? ¿Cómo ves? Efectivamente, Luis, tienes toda la razón, porque es muy importante erradicar los estigmas que se tienen hacia las personas indígenas, además de la discriminación, pero principalmente me parece que debemos atenderlos con una visión humanista y también pues darles la importancia que ellos tienen, porque de lo contrario, como lo comentabas, pues todo esto se va desapareciendo, pues también debido a la modernidad, ¿no? Anteriormente las personas, bueno, pues enseñaban a sus hijos la lengua que ellos tenían, y hoy con esta modernidad justamente se va perdiendo, y ya los chavos de estas comunidades, las señoritas, pues ya no quieren aprender la lengua, me pareciera, y me atrevo a decir que hasta les da pena, ¿no? Entonces, los padres de familia y también la sociedad, pues tenemos que cooperar para que esto no se pierda, porque es un legado muy importante para nosotros. ¿Cómo ves, Luis? Sí, claro, o sea, tienes toda la razón. Por eso, precisamente como parte de las acciones o de las propuestas que estamos generando nosotros desde Voz Ciudadana por los Derechos Humanos, es que dentro del tema del decenio de las lenguas indígenas, lo que tenemos que buscar es, bien lo dices, es evitar que se pierda todo esto. Y obviamente lo que hay que construir es procesos que se para que se mantenga la cultura, las tradiciones, las lenguas, las identidades, los recursos naturales y la organización comunitaria, que es muchas veces totalmente diferente a las estructuras o organizaciones occidentales, que nada tienen que ver con las estructuras que en los pueblos originarios en todo el mundo se vienen realizando. Y precisamente honrando este decenio, yo creo que es fundamental tomar en cuenta 4 puntos muy particulares. 1, construir el marco jurídico que dignifique a todas las comunidades indígenas y genere acciones de prevención y contención frente a los desplazamientos forzados que actualmente sufren muchas de las personas que están en este sector. 2, establecer una estrategia mediante el sistema de derechos humanos que potencialice las acciones a favor de los pueblos originarios
y que no permita y que nos pueda permitir a todos y a todas y a todes construir procesos positivos y armónicos que potencialicen la cultura, la tradición, la supervivencia digna de los pueblos originarios e indígenas, inclusive buscando contener al crimen organizado mediante acciones de protección para que aquellas comunidades que son asediadas por este tipo de organizaciones se puedan estar protegiendo y se puedan blindar de este tipo de cosas. Tercero, necesitamos garantizar el acceso a la justicia a las comunidades indígenas mediante juzgados indígenas. Y esto tiene que ser con una perspectiva de derechos humanos y buscando la justicia restaurativa, no la justicia tradicional. Y finalmente, pues obviamente para buscar la paz dentro de estas comunidades, es la atención y pronta resolución a los conflictos agrarios donde se establece, donde se deba de establecer inclusive la no repetición del conflicto y las acciones, es decir, el derecho agrario se tendría que repensar de cómo históricamente se ha venido construyendo. Son 4 temas muy particulares que a nivel nacional tendríamos que estar como apostándole en el sentido de honrar el decenio de las lenguas indígenas que son del 2022 al 2032. ¿Cómo ves? Así es, efectivamente, coincido contigo y bueno, pues que principalmente que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque cuántas veces hay personas detenidas y que ni siquiera pueden entenderse o comunicarse con las autoridades para poder defenderse. ¿Por qué? Pues simplemente porque no hay traductores que los puedan ayudar. Así que el gobierno tiene una gran tarea con los pueblos indígenas y sobre todo respetando los derechos humanos como son el empleo, también el derecho a la salud y a la educación indígena. Y la violencia obstétrica, por ejemplo, También, que sí, también sí, lo sí. sufren mucho en el norte del estado, en Cuetzalan, Es existe un una tema que da mucho de recomendación. qué hablar, ¿no? Sí, 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 son muchos temas. Lo importante es que la justicia se pueda atender desde la visión, ideología de los pueblos originarios, que no se violente su ideología y su pensamiento pensando aplicar justicia occidental, ¿no? Así es, Luis. Pues ojalá que el gobierno, te comento, tome cartas en el asunto, pero lo más importante es que se continúe pues preservando lo que son su lengua, su cultura y las tradiciones. Así es, eso Así es es. fundamental. Pues muy bien. Gracias, Luis, por tu colaboración. Nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí, que tengan muy bonita tarde todas y todos. Gracias, Luis, igualmente para ti, que estés muy bien. Bye, bye. Pues ahí está un tema muy importante que nos comenta Luis Soriano en el sentido de, pues, el 9 de agosto que se conmemora cada año el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y que, bueno, pues da mucho de qué hablar.